Lo advertimos y ya está ocurriendo nuevamente, porque el Partido de la Gente, que había avanzado bastante bien en este nuevo periodo legislativo y se había mostrado algo más unido, no le alcanzó a durar la unión más o menos ni un mes desde el nuevo Congreso y ya están teniendo los primeros quiebres, particularmente con la figura de Cristian Contreras, el diputado del PDG, aunque muy pronto probablemente ya no sea el PDG, que es más conocido como Doctor File, y que fue expulsado de la bancada, y vamos a ver que es muy posible que pronto lo saquen del partido político, vamos a ver por qué, por las declaraciones más recientes, en medio de unos elementos que podríamos llamarse luchas de poder, en lo que podríamos también clasificar como acusaciones de no estar cumpliendo bien con su trabajo, y vamos a ver quién tiene la razón en esta serie de ataques cruzados que sean entre Parisi y Doctor File. Fue una decisión interna de la bancada que ellos decidieron expulsarlo, básicamente por relaciones que no se llevaban adelante bien en términos de la dinámica interna, ¿de acuerdo? Y eso gatilló finalmente a que por votación interna de ellos lo expulsaran. ¿Usted no tuvo participación, me va a decir? Yo Si completamente informado. Ya. Completamente. Pero quiero ir un poquito más Y allá. además de haber tenido una opinión respecto Sí, a claro. esto, ¿no? ¿A qué se refiere con diferencias entre ellos? No, eso hay que preguntárselo al jefe de bancada, pero cuando se cita una reunión, hay que ir a las reuniones, ¿de acuerdo? Pero también hay hechos externos que a nosotros, particularmente a mí y al PDG, les molestó en demasía. ¿Problemas disciplinarios? No, de cómo se tiene que actuar. A ver. Mire, ha faltado un 25% de las sesiones el diputado Contreras. De las sesiones de sala, entre el 11 de marzo y la semana distrital. Las 7 y las 5. ¿Ya? Para contextualizar un poco a la gente, mire, ser diputado es un cargo espectacular. Te pagan por el desgaste del auto, te pagan la gasolina, te pagan el teléfono, los asesores, oficina, comida y además si te quedas en la noche te pagan el hotel. ¿Y me vas a decir de que no pudo bajar 10 pisos para votar? Hubo dos sesiones extremadamente importantes para la gente. ¿Qué se vio ahí? El querosén. ¿Ya? Se el vio, proyecto de compensación de los... claro, se vio la compensación del querosén, se vio la compensación de la gasolina para los taxistas, para los colectiveros. ¿Y sabe qué? Cuando ocurren esas cosas, nosotros en el PDG, y particularmente mi persona, decimos, con la gente no se jode. Y llegamos hasta ahí. ¿Y usted habló con el diputado respecto de por qué no había ido? No, es que no es justificativo. No, mire, Iván, aquí es muy sencillo. Nadie en Chile tiene tantos privilegios como un diputado. Y el diputado, su trabajo es muy sencillo. Ir a votar, apretar un botón. Y por lo tanto, cuando se juega con la gente, en el PDG, los PDGninos, la bancada de los diputados inmediatamente dicen, ¿saben qué más? Con la gente no se jode y llegamos hasta acá. ¿Cuán advertido había quedado después de la votación para la presidencia de la mesa donde no votó con el resto de la bancada? Yo no puedo hacer comentarios al respecto, pero créame que quedó muy advertido. ¿Quedó advertido? Yo no se lo puedo decir, pero la intuición me dice Okay. que quedó completa y totalmente advertido. ¿Y esta ausencia, estas dos sesiones sin ir a votar, son el detonante, el gatillante final, digamos? Para mí, sí, aquí está, si quiere yo se lo hago presente, está ausente. Y eso no puede ser. Se está jugando algo demasiado importante en Chile. Nosotros nos preocupa la clase media en Chile la está pasando pésimo, pero pésimo. No solamente por lo que estamos viendo ahora, sino que hace rato. Y por lo tanto, cuando a nosotros nos toca a la gente, a la clase media, al que trabaja en Uber, al taxista, al colectivero, al minero, ¿sabe qué más? Hasta ahí no llegamos. ¿No tiene nada que ver con el paquete de proyectos que presentó esta idea de plebiscitar la pena de muerte o de que la vacunación sea voluntaria? ¿No tiene que ver con eso? Hay cosas que no nos gustan, por supuesto. Hay vacunaciones que son extremadamente importantes y que no hay que ser ciego, ¿de acuerdo? La vacuna antipolio ha hecho un beneficio a la sociedad mundial y por lo tanto hay cosas que nosotros que no nos gustan, pero lo aceptamos como dentro de las libertades. Pero cuando me tocan a la gente, insisto, con la gente no se jode. Ahora, pero dicho esto, también si él quiere volver a construir puentes con la bancada, créame que yo no tengo ningún problema en ayudar en su reincorporación siempre y cuando vuelva a votar en pro de la gente y coordine con la bancada. Mi expulsión de la bancada del Partido de la Gente es injusta. Mi única diferencia fue no haber votado por Pamela Giles como presidenta de la Cámara.
No quiero entrar en polémicas, pero sí exigir transparencia. ¿Por qué el Partido de la Gente pactó con el Partido Comunista y con el Frente Amplio? ¿En qué se gastan los recursos monetarios que Cervel le entrega al Partido de la Gente? ¿Existe algún tipo de pago de favor político entre Sandra Parisi y Pamela Giles por el arrastre electoral? ¿Y por qué Franco Parisi ahora quiere construirle un monumento al expresidente Gabriel Boric? Seguiré trabajando por lo que considero justo, el equilibrio y por todo lo que sea bueno para nuestro amado Chile, aunque eso signifique recibir críticas tendenciosas y tener que buscar una nueva bancada. Ahí, como lo pueden notar, hay dos versiones. Particularmente, Parisi, por un lado, comenta que Dr. File no estaba interactuando bien con el equipo, ahí lo deja decir entre medio, como también, simultáneamente, habla de que no estaba cumpliendo básicamente con ir a las reuniones de trabajo y tampoco con mucha asistencia al Congreso. Esto es una acusación que, si uno revisa los registros, probablemente se puede observar que es cierto, aunque me da la impresión que eso no es lo principal. Y por otro lado, lo que acusa Cristian Contreras, que es Dr. File, es que esto solamente fue, no por un tema ideológico, no tampoco por sus proyectos de ley, que tienen diferencias, que por ejemplo está esto del plebiscito para establecer la pena de muerte en Chile, sino que esto es por no haber votado a favor de Pamela Giles para la presidencia de la Cámara de Diputados, ya que recordemos que cuando fue esa votación, Dr. File dicen, se equivocó, parece incluso lo justificó en su momento diciendo que simplemente se equivocó, y terminó votando por Juan Marcelo Valenzuela para la presidencia de la Cámara de Diputados en vez de Pamela Giles, y Pamela Giles perdió no solo por la ausencia del voto de él, sino también por unos votos de la centroizquierda que se fueron a favor de los candidatos del oficialismo, de la derecha. Eso es lo que se da y es esta lucha de poder, ¿no? Ahora, expulsar a alguien de una bancada no implica expulsarlo del partido político, pero es muy posible que eso sí se dé. ¿Por qué? Porque luego de todo esto, luego de la expulsión de la bancada, Dr. File apareció diciendo que en realidad había favores políticos que estaban beneficiando a Pamela Giles que se habían hecho por debajo y que en realidad habría habido una infiltración de la izquierda, en particular del Frente Amplio y el Partido Comunista, al interior del Partido de la Gente para de esa manera poder justamente tirarlos hacia ese sector. Y lo más reciente, que es de hace unos pocos minutos, y por eso digo yo creo que lo van a terminar echando muy pronto, es que él se lanzó en contra de Parisi, a pesar de ser ya parte del mismo partido, aunque no sé si por mucho más, diciendo que, y cito, Franco Parisi está representando al neopopulismo, hoy día inclinado hacia la izquierda. O sea, mírenlo ahí, ¿no? Y también él comenta que su colectividad cometió el error político de doctrinal de aliarse con el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, dice que ese es el gran error. Es muy probable, como Parisi es la figura principal del Partido de la Gente, aunque no sea congresista, pero es básicamente como su caudillo, su líder, su figura principal, no me sorprendería que lo terminen sacando. Ahora, era inevitable que este tipo de choques se dieran. Hace mucho tiempo yo les advertí que este tipo de materias iban a ocurrir, porque algo que ocurre mucho a nivel político son quiebres por temas ideológicos, por temas personales o por temas de egos. ¿Qué pasa acá? No creo que esto sea realmente un quiebre ideológico, aunque lo que dice Parisi suena bien, en realidad esa no es la razón principal. El Partido de la Gente tiene muchas diferencias ideológicas. Incluso ellos lo han justificado diciendo que esto es una representación del espectro, como es la población chilena y que lo que les importa es la gente. El discurso general. No es por la representación de diferentes posturas ideológicas. Tampoco creo que sea por, aunque lo dijeron, por la excusa de decir, no, es que por las propuestas controversiales de reforma. Muchas de ellas eran bastante populares, las que impulsó el Dr. File. No, lo principal tiene que ver con la imagen de estar unidos políticamente, que les da una imagen de gobernabilidad de aquí a la siguiente elección, ya que Parisi prácticamente puede saborear la presidencia si es que las cosas continúan como van y el partido no se le desarma, que vamos a ver eso, y simultáneamente la influencia de Pamela Giles. En el PDG hay tres figuras que tenían un protagonismo bien fuerte. Uno es Parisi, que está desde siempre. Dos, Pamela Giles, que sí tiene su seguimiento leal de gente que viene de la izquierda más dura, pero que ha moderado su discurso porque ella es pilla, es inteligente y se ajusta justamente para lo que le conviene políticamente. Y el otro era Dr. File, que ya la habían conocido de antes para hablar temas más de conspiraciones o de alienígenas o temas de ese medio histórico, y que él intentó en su momento ser candidato presidencial y que igual tenía un seguimiento. Y hay al interior del PDG, para que lo entiendan, distintas facciones. Es un partido que, como lo hemos mencionado tantas veces, que uno de sus grandes problemas, no tiene una doctrina ideológica firme. Y por lo tanto hay facciones distintas. Por ejemplo,
Tienes el caso de algunos que se tiran un poco más hacia la derecha. E incluso podrían estar fácilmente en Chile Vamos, o podrían estar en el Partido Republicano, o incluso en el Nacional Libertario, como el caso de Olivares. Tú lo escuchas y podría estar en esos partidos, está tirado más hacia la derecha. Tenías a otro como Dr. File, que era la figura principal que representaba a los nacionalistas, ese sector más centrista, pero más nacionalista, pero también algunos lo llamarían más conspiranoico y antiglobalista en el discurso, al interior del PDG. Era la figura principal. Otra facción es la facción de izquierda, que su figura principal es Pamela Giles, y que tiene mucha influencia también. Y la otra facción, que son los sectores liberales y libertarios, pero no conservadores, que hay al interior del Partido de la Gente, está representado por figuras como Juan Marcelo Valenzuela, que es un aliado y amigo cercano de Parisi. Entonces, esas son principalmente las 4 facciones más importantes al interior del PDG, que son muy distintas. Por eso yo he mencionado que ese partido tiene muchas similitudes con el peronismo argentino, en el sentido de que hay un líder, que no tiene similitudes ideológicas Perón y Parisi, ¿no? Pero me refiero a la estructura de que puede haber mucha variedad ideológica. Hay un líder con una cierta ideología, que yo diría que Parisi tiene unos pensamientos que son pro mercado. Algunas políticas son más bien libertarias en lo económico, otras son más socialdemócratas, otras justamente son más de mano dura en la frontera y con tintes nacionalistas, pero otras no. Yo diría que más bien como un socio liberal en conjunto, si uno hace un promedio con tintes más de mano dura y un enfoque más económico, pero también moralmente más flexible. A veces ha sido más liberal en lo moral y a veces más conservador. Y como tiene ese ámbito, un pupurrí podríamos decir de propuestas y que las ha cambiado también a veces dependiendo de la candidatura presidencial, hay gente que se enfoca más en una u en otra. Por eso puede haber grupos ideológicamente tan distintos, pero que debajo de París igual agachan la cabeza. Algo muy similar pasa con el peronismo. Tienes peronistas libertarios, pero hay peronistas medio más fascistas propiamente tal. Tienes peronistas que son de izquierda, pero tienes peronistas que son medio socialistas y otros peronistas que son medio nacionalistas y hay de todo, y otros socialdemócratas. Podríamos decir, un paraguas amplio. Con el PDG pasa algo similar. Y estas son luchas de poder, por principalmente el elemento de Pamela Giles. Y ahora claramente con las declaraciones de Dr. File, ya lo está mandando a que se jodan, ¿no? Es ahí la discusión. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir? Podrían terminar sacándolo de ese partido, pero eso se vería mal. Porque Parisi necesita ver a su partido, aunque tengan peleas, porque son inevitables las peleas de la política, como estable para mostrar una imagen de gobernabilidad a largo plazo. Porque el gobierno de Kast está perdiendo bastante popularidad y no tiene un muy buen manejo mediático. La izquierda salió muy golpeada de la administración de Gabriel Boric, y Parisi casi pasa a segunda vuelta, y si hubiera pasado probablemente habría ganado. Entonces lo que él está apostando, y por eso se preocupó tanto, es por esto, de que quiere mostrarlo a todos unidos, en un mismo frente, como lo habían logrado estas últimas semanas, porque eso los hace mostrar como que son estables y da justamente esa imagen de gobernabilidad, como dirían algunos, para una posible presidencia que no se ve imposible que la pueda ganar de aquí a la siguiente elección. Por eso se está dando eso tan duro. Ahora vamos a ver qué ocurre, si logran controlar justamente estas luchas personales, luchas de poder y de ego, porque sinceramente estas no son diferencias ideológicas, por el bien a largo plazo, o si simplemente se van a terminar destrozando y este es el primer indicio de quiebre que podrían desarmar ese partido. Solo el tiempo lo dirá. Pero como lo advertimos, el hecho justamente de meter personas que son famosas a veces desde afuera, pero que no tienen consistencia ideológica con un proyecto, inevitablemente te genera estos problemas. Y como lo hemos advertido en el tiempo, el problema que le falta es tener un centro ideológico más firme a nivel de ideas para evitar que le ocurran este tipo de materia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación? ¿Quién tiene la razón? ¿Parisi? ¿Dr. File? ¿Quién? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!